Un predicador, por muy correcta que sea su doctrina, si sus ojos están llenos de adulterio, hay que tener cuidado con él. ¿Cómo descubre si los ojos de una persona están llenos de adulterio? Cuando hay una falta de pureza en esa persona. Así que advierto a todas las hermanas, tengan cuidado de cualquier predicador joven o mayor cuyos ojos no sean puros, de quien sientan que las mira con lujuria. No importa cuál sea su doctrina, manténganse alejadas de esas personas si valoran su vida. Los falsos profetas son así. Y en segundo lugar, son codiciosos por el dinero. Verso 3. Estas son las dos características de los falsos profetas. Y si observas esas dos cosas, Dios puede librarte de los falsos profetas. Vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a la primera carta de Pedro. Pedro escribe a todos aquellos que viven como extranjeros en este mundo. Y ese es nuestro llamado. Pedro nos dice cuál es el tema de esta carta. Lo dice al final. Lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Y dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero. Les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. Pedro escribe acerca de la verdadera gracia de Dios. Vimos en la carta anterior, en Santiago, que él escribió acerca de la verdadera fe, porque había una falsa fe que no producía obras. Y Pedro escribe acerca de la verdadera gracia, porque en su tiempo había una falsa gracia que estaba desviando a la gente. Así que tenemos que tener esto en mente. Tomemos en cuenta que la intención de Pedro era explicarle al pueblo de Dios qué era la verdadera gracia de Dios. Veremos muchos aspectos y facetas de esa gracia de Dios. La gracia de Dios es multifacética. Tiene muchos matices y aspectos distintos. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 2, él comienza diciéndonos que Dios nos escogió según su previo conocimiento. Este es un versículo que nos enseña claramente que la elección de Dios de hacernos sus hijos no fue arbitraria. Él no escogió nombres al azar. Él nos eligió porque conoce el fin desde el principio. Dios miró hacia el futuro y vio a aquellos que responderían al mensaje del Evangelio y los eligió. Fuimos elegidos según el previo conocimiento de Dios. Es importante que recordemos esto. Para nosotros, como seres humanos, es muy difícil entender que Dios lo sabe todo, pero no influye en nada. La mejor manera de describir esto sería como si estuvieras viendo una película en una pantalla. La estás viendo, pero no estás influyendo en nadie de esa película. Si alguien hace algo malo, tú no lo obligaste a hacerlo. Si alguien hace algo bueno, tú no lo obligaste a hacerlo. Tú solo observas. La diferencia es que nosotros solo podemos ver una película de algo que ya sucedió, pero Dios puede ver una película del futuro. Imagina a Dios viendo el futuro como en una película, y Él no influye en nada. La gente hace cosas buenas y malas dentro de 1000 años o 6000 años después de Adán. Él ve lo que la gente está haciendo y elige según su previo conocimiento. Él no influye en nada, al igual que tú no influyes en los actores de una película. Así que Dios observa, pero no influye, y elige según su previo conocimiento. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, vemos a toda la Trinidad.
El Padre nos escoge, el Espíritu Santo nos santifica y el propósito es que obedezcamos al Hijo de Dios, Jesucristo. Luego, Pedro habla en el versículo 4 acerca de la gran herencia que tenemos reservada en los cielos. Y eso es lo que debería inspirarnos durante nuestras batallas aquí en la tierra. Luego, habla de las diversas pruebas por las que podemos pasar durante el corto periodo que estamos en esta tierra. Por un poco de tiempo. Esta era una expresión común entre los apóstoles. Toda nuestra vida en la tierra es solo por un poco de tiempo. Ellos tenían esta perspectiva de la eternidad. Y cuando miras las cosas desde un punto de vista eterno, todo parece muy pequeño. Es un corto periodo de tiempo. Cuando perdemos ese concepto de la eternidad y dejamos de ver lo terrenal desde el punto de vista eterno, todo parece durar mucho. Pero los apóstoles siempre hablaban de un periodo muy corto, un poco de tiempo. Santiago compara nuestra vida como la neblina. En el verso 6 dice, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Recuerda que el tema de esta carta es la verdadera gracia de Dios. Y es completamente normal que aquellos que están bajo la verdadera gracia de Dios sean afligidos por diversos tipos de pruebas. El propósito de esas pruebas es demostrar la autenticidad de tu fe. Santiago dice lo mismo, que en las pruebas nuestra fe es probada. Pedro utiliza otro ejemplo y dice que es como el oro siendo probado por el fuego. Cuando el oro es extraído de las profundidades de la tierra, no es puro. La única manera de purificarlo es poniéndolo al fuego. No puedes purificar el oro frotándolo con jabón y agua. Eso lo hacen al principio para quitarle toda la suciedad. Pero hay impurezas mezcladas con el oro que solo pueden eliminarse con fuego. Cuando el oro se pone al fuego, no se derrite. Lo que se derrite son todas las demás impurezas y el oro queda puro. Pedro usa este ejemplo para decir que las pruebas por las que pasas pueden ser dolorosas. Duelen y sientes como si estuvieras en el fuego. Pero el único propósito es eliminar de tu vida las cosas que son impuras. Por ejemplo, en países donde los cristianos fueron perseguidos y se les quitó sus propiedades o les robaron sus pertenencias, ¿cuál fue el resultado? Se convirtieron en mejores peregrinos. Se apegaron menos a sus bienes porque ahora no tenían nada. Pero donde no hay persecución como en nuestra situación actual, sin saberlo, incluso el mejor de los creyentes puede estar muy apegado a las propiedades, a los carros, a la ropa, a las casas y a tantas cosas. Pensamos que no estamos apegadas a ellas, pero en realidad estamos bastante apegados a esas cosas. Y Dios puede permitir pruebas en nuestras vidas para que nos desapeguemos de estas cosas. Escuché que los cristianos no podían obtener educación universitaria ni buenos trabajos cuando los comunistas gobernaron Rusia. Hoy pensamos en la educación universitaria como algo muy bueno. Es un derecho que nos corresponde. Pero Dios puede permitir una persecución en la que no haya seminarios, institutos bíblicos y ni siquiera una universidad secular a la que un cristiano pueda asistir. Y el único trabajo que podían conseguir en esas circunstancias era barrer las calles. En tales situaciones, fácilmente nos podríamos desapegar de todos esos títulos honorables y posiciones porque no se tiene ninguno. Y también de esos grandes trabajos que nos dan una cierta sensación de importancia. Todo eso desaparece. Toda la escoria del oro es quemada y llegamos a ser realmente puros. En los lugares donde hay persecución se encuentran algunos de los mejores cristianos del mundo. Por eso, nunca oro para que no haya persecución contra los cristianos en la India. No creo que sea una buena oración. Honestamente, nunca la he hecho, porque estaría orando en contra de la purificación de la iglesia. Yo digo, Señor, mientras sientas que las cosas deben ser pacíficas y cómodas, eso depende de ti, pero tal vez llegue un tiempo en que debas poner a la iglesia en el fuego para quitar toda la escoria, eliminar todo lo mundano, el amor a las cosas terrenales y honores del mundo. Y cuando llegue ese momento, alabado sea el Señor. Esa es la verdadera gracia de Dios. No es algo para atemorizarnos.
Pedro continúa diciendo en el verso 7 que todo esto resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Y en medio de esta prueba, verso 8, a quienes sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quienes ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente. Pedro vio a Jesús personalmente, pero Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creen. No sé cuántos de ustedes creen en ese versículo. Jesús se lo dijo a Tomás, bienaventurados los que no ven y creen. ¿Crees que eres más bendecido que Pedro porque nunca vistes a Jesús? Pedro lo vio, pero dice que somos más bendecidos si no hemos visto y aún así creemos. Eso es lo que dice aquí en el verso 8. Ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable. Pedro continúa diciendo que como resultado de pasar fielmente por las pruebas, recibimos la salvación de nuestras almas. El apóstol Pedro y los demás apóstoles hablaron más de la salvación de nuestras almas que de la salvación del infierno. Mi alma y la tuya tienen la corrupción de Adán. Tienen el carácter de Adán. Egoísta, orgullosa, contaminada. Y necesito ser salvo de eso, de todo lo que he heredado de Adán. Por ejemplo, mi apego a las cosas materiales vienen de Adán. También mi amor por el honor, la posición y la comodidad. Necesito ser salvo de eso. Y el fuego de las pruebas y la persecución tienen un valor tremendo para poder librarme de tales cosas. Y así nos volvemos más desapegados. Por ejemplo, a menudo he pensado en cómo algunas personas consideran una gran desgracia que una familia tenga un hijo con una discapacidad mental. Pero he notado que las familias que tienen un hijo con discapacidad mental, física o intelectual suelen desarrollar una gran ternura, un gran sentido de sacrificio y servicio que no se encuentra en las familias que tienen hijos muy inteligentes. Inconscientemente surge cierto orgullo en los padres cuando todos los hijos son muy inteligentes y capaces. Y el orgullo no pertenece al cielo, el orgullo pertenece al infierno. Eso puede encontrarse incluso en las familias de creyentes, y Dios permite ciertas pruebas. Él sabe en su gran sabiduría dónde enviarlas y cuándo enviarlas. Creo que cuando estemos delante del Señor, descubriremos que Él nunca cometió un solo error. Cada una de las pruebas que Él permitió en tu vida fueron para purificarte como al oro. Si crees eso, alabarás al Señor, tendrás un gozo inefable en medio de tus pruebas y eso resultará en la salvación de tu alma. Esta es una salvación que los profetas en el pasado y la gente del Antiguo Testamento buscaron entender, pero no pudieron. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar, ellos no pudieron experimentar. Verso 12. Pero ahora el Espíritu Santo enviado del cielo ha ungido a personas que predican este evangelio. Así que considerando que tenemos un evangelio tan maravilloso y que estamos pasando por esto solo por un corto periodo, Pedro dice, no te dejes llevar por las pruebas, dificultades, pobreza, lucha, dolor y tantas cosas, sino preparen su entendimiento para la acción y esperen la venida de Jesucristo. Verso 13. Luego nos recuerda nuestro llamado a ser santos como nuestro Padre Celestial. Esa es la razón por la que Dios busca purificarnos como al oro. Verso 15. Aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos. Por ejemplo, un gato bebé debe mantenerse limpio como su madre. Sin embargo, un cerdo bebé permanece sucio como su madre. Pero el gato bebé siempre debe estar limpio como su madre. De la misma manera, en algún momento nuestro padre era el diablo. Eso es cierto, hijos del diablo. Significa que nuestro padre era el diablo y éramos como él. Decíamos mentiras, peleábamos, acusábamos, chismeábamos. Nos interesaban las cosas impuras y pecaminosas como a todos los espíritus inmundos. Pero un día Dios se convirtió en nuestro padre. Es como la diferencia entre el cerdito y el gatito. Pero ahora Dios es nuestro padre.
Y los versículos 15 y 16 dicen, y como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación y reconozcan que no fueron comprados con plata y oro, sino con la preciosa sangre de Cristo. Versos 18 y 19. Que es más valiosa que la plata y el oro. Y si obedecemos la verdad que Dios nos revela día a día, nuestras almas serán purificadas. Verso 22. Dios nos revela su verdad a través de su palabra, y a medida que la obedecemos, nuestras almas se purifican. A medida que obedecemos la palabra de Dios en medio de pruebas de fuego, la suciedad se va de nuestras almas, y poco a poco nos volvemos más semejantes a Cristo. Hay cierta dureza en los creyentes que nunca han enfrentado pruebas en su vida. Siento pena por esas personas. He visto creyentes así. Nunca han pasado por el dolor, la aflicción y la dificultad en su vida. Sus hijos son inteligentes y hábiles, nunca han tenido problemas financieros, viven cómodamente y viajan con facilidad. Creen en el Evangelio, tal vez incluso asistan a una iglesia. Pero no hay gentileza en ellos porque nunca han pasado por el dolor. En cambio, otro hermano o hermana que ha pasado por profundas pruebas y sufrimientos no muestran arrogancia. Ambas personas creen las mismas doctrinas, pero hay una diferencia. Algo en sus vidas ha sido purificado, como el oro. Si comparas oro puro con oro impuro, para nosotros puede verse igual. Pero si llevas ambos a un joyero, él verá la diferencia de inmediato. Y cuando Dios te ha llevado a través de pruebas y tú obedeces la verdad, tu alma es purificada y no tienes problemas para amar a otras personas. Una persona que ha pasado por pruebas encuentra muy fácil amar a sus hermanos creyentes. No le resulta difícil. Los que nunca han pasado por pruebas ni sufrimientos encuentran difícil amar a sus hermanos. Cada vez que alguien enfrenta una prueba, lo juzgan como los amigos de Job juzgaron a Job. Pero si eres de los que han pasado por pruebas profundas en la vida, creo que eres una persona bendecida. Y eso es lo que Pedro dice aquí. Esta es la verdadera gracia de Dios. En el capítulo 2, Pedro habla sobre la necesidad de crecer espiritualmente. No solo crecemos a través de las pruebas. Debemos tener un anhelo por la leche de la palabra de Dios, como un bebé recién nacido. Cuando nace un bebé, lo primero que hace y lo que buscan los médicos es que llore. Si no llora, algo anda mal. Todos los bebés recién nacidos lloran y muy pronto lloran por leche. Nadie le enseña a ese bebé a llorar por leche. Es automático. Y para mí, esa es una de las pruebas de haber nacido de nuevo. Si realmente has nacido de nuevo, como dice Primera de Pedro 1, verso 23, pues han nacido de nuevo no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Nacimos con una simiente corruptible de nuestros padres, pero cuando nacemos de nuevo es con una simiente incorruptible. Y si realmente nacemos de nuevo, somos como bebés y deseamos la leche de la palabra. Una de las pruebas para saber si hemos nacido de nuevo es, ¿lloramos por la leche? Si un bebé no llora por leche, probablemente esté muerto. Incluso los gatos y cerdos bebés lloran por leche. Los bebés humanos también lloran por leche. Es normal. Pero cuando alguien dice que ha nacido de nuevo, pero no desea la leche de la palabra, cuestiono la autenticidad de su nuevo nacimiento. Yo crecí en una iglesia que no hacía ningún énfasis en la palabra de Dios, pero cuando nací de nuevo, sentí un deseo profundo por la palabra de Dios. Nadie tuvo que decirme nada. Creo que así debe ser la experiencia de todos los que verdaderamente han nacido de nuevo.
Dice en Primera de Pedro 2, verso 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. A medida que crecemos en el Señor, Él nos lleva a tener comunión con otras personas, con quienes podemos edificarnos juntos como una casa espiritual. Verso 5. Esta es otra cosa que vemos a lo largo de todas las epístolas. La verdadera gracia de Dios no te permitirá vivir una vida cristiana individual. Te impulsará a unirte con otros para ser edificados juntos con ellos, así como ladrillos puestos uno al lado de otros. La verdadera gracia de Dios une a las personas en comunión para ser edificadas juntas como la casa de Dios. Y él continúa diciendo que no solo somos la casa de Dios, sino también linaje escogido, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Y el propósito es que anunciemos al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Verso 9. Y luego, en los versículos siguientes, Pedro continúa diciendo cómo debemos mostrar esta luz. Dice en el verso 12, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Y luego hay un largo pasaje sobre la sumisión. Un hombre que experimenta la verdadera gracia de Dios siempre se someterá a la autoridad. Donde quiera que vaya, no tendrá problema con la sumisión. Si de verdad ha experimentado la gracia de Dios. La gran controversia que comenzó mucho antes que Adán fuera creado fue la controversia de la rebelión. Satanás se rebeló contra la autoridad de Dios. Jesús venció a Satanás haciendo lo contrario. Descendió a la tierra en perfecta sumisión y se humilló. Se sometió en primer lugar a José y María y se sometió a su padre en cada área e incluso a las autoridades humanas que el padre había puesto sobre él, que fueron José y María durante 30 años. El que ha experimentado la verdadera gracia de Dios experimentará salvación en su alma del espíritu de rebelión y no tendrá problemas en someterse. Si tienes problemas para someterte a la autoridad, necesitas ser salvo en tu alma. Dice en los versos 13 y 14, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. Ese es el llamado de un cristiano. Recuerda, en este momento específico, el rey de Roma era Nerón, uno de los reyes más malvados que Roma haya tenido. Sin embargo, Pedro dice, Dios ha puesto a un rey malvado, sométanse a él. Eso será para tu santificación. Luego dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad. Honren a todos los hombres. Verso 17. Bajo el antiguo pacto, la ley era honra a los ancianos. Cuando llegaba un hombre mayor, debías ponerte de pie. Esa era la manera de mostrar respeto por los mayores. Pero en el nuevo pacto se debe honrar a todas las personas, no solo a los mayores. Bajo el antiguo pacto la gente debía dar el 10% a Dios. En el nuevo pacto debemos darlo todo. En el antiguo pacto guardabas un día para Dios. En el Nuevo Testamento das los 7 días para Dios. En el antiguo pacto honrabas a los mayores. En el nuevo pacto honras a todos. Un hombre que ha experimentado la gracia de Dios no tiene dificultad en honrar a todas las personas. Eso es una señal de sumisión. Dios lo ha hecho siervo y Él está feliz de honrar a todos. Honra a todos los hombres, sean creyentes o no. Amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Luego se dirige específicamente a los siervos y les dice que ellos también deben ser sumisos. El tema principal ahora es la sumisión. Sométanse a las autoridades humanas, sométanse a sus amos. Todos los apóstoles enseñaron a los siervos a someterse a sus amos. Un cristiano que tiene un espíritu de rebelión contra sus autoridades en su oficina o fábrica es un testigo muy pobre de Cristo.
Un estudiante cristiano que se rebela contra sus maestros en la escuela o universidad también es un testigo muy pobre de Cristo. Tal cristiano no ha comprendido la verdadera gracia de Dios, ni sus caminos, ni que Jesús vino, se sometió y nunca se rebeló contra nadie. Esta es una lección que todos necesitamos aprender. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Si trabajas en una oficina, fábrica, escuela, hospital o cualquier lugar, debes mostrar respeto a quienes están por encima de ti en ese lugar. Debemos enseñar a nuestros hijos a respetar a sus maestros y a no unirse con otros niños para burlarse de ellos. Los siervos deben aprender a mostrar respeto, no solo a los amos que son buenos y amables, sino también a los que son injustos. Es fácil someterse a un buen amo, pero un cristiano que ha experimentado la verdadera gracia de Dios se someterá también a un amo irrazonable. Verso 18. Someterse a un buen amo no demuestra nada sobre tu carácter, pero cuando puedes someterte a un amo injusto, allí demuestras que eres cristiano. Ahí es donde brilla la luz. Por ejemplo, una vela encendida no es fácilmente visible a la luz del sol, pero en la noche todos pueden ver su luz. De la misma manera, la luz de un cristiano se ve más en medio de la oscuridad, donde tienes amos irrazonables. Y este hombre cree y dice, Dios me ha permitido estar aquí, así que me someto a Él sin problemas. Y si sufres por ello, como resultado de hacer lo correcto, Dios te bendecirá. Pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Verso 20. Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, este es uno de los temas principales de la carta de Pedro. Sufrir cuando has hecho lo correcto y soportarlo. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Verso 21. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Cuando padecía, no amenazaba diciendo, espera a que Dios te castigue algún día, sino que se encomendaba al Dios Padre, que juzga con justicia. Esto es lo que hace una persona que ha comprendido la verdadera gracia de Dios. Cuando sufre injustamente, no amenaza diciendo, Dios te juzgará por la forma en que me estás tratando. No, Jesús no hizo eso. Él siguió encomendando su alma, diciendo, Padre, tú sabes la verdad. Todos estos falsos testigos dicen todo tipo de cosas contra mí. No les voy a responder, tú sabes la verdad. Y el Padre reivindicó a Jesús. Ahora, aquí dice que Jesús nos ha dejado un ejemplo a seguir en sus pasos. Esa es una expresión común entre muchos cristianos, seguir los pasos de Jesús. Pero si leemos el contexto, aquí se refiere a seguir sus pasos cuando sufrimos injustamente. Cuando sufres sin merecerlo, cuando te malinterpretan o te castigan por algo que no hiciste y sufres con paciencia, ahí estás siguiendo los pasos de Jesús, quien fue castigado por algo que nunca hizo y nunca amenazó a la gente. Me pregunto, ¿cuántos cristianos han experimentado realmente la verdadera gracia de Dios? La verdadera gracia de Dios no es solo el perdón de los pecados, es todo esto. Y el tema principal de Pedro a lo largo de su carta es el sufrimiento injusto. En el capítulo 2 habló a los siervos y en el capítulo 3 habla a las esposas. ¿Qué pasa con las esposas que sufren injustamente? Pedro comenzó con los siervos, señalando el ejemplo de Cristo, quien sufrió injustamente. Luego dice en 1 de Pedro 3, verso 1, ¿tienes un esposo que es irrazonable y que no obedece a la palabra de Dios? Sométete a él, así como Jesús se sometió a personas irrazonables. Porque dice, asimismo ustedes, mujeres, ¿qué significa la palabra asimismo? En 1 de Pedro 3, verso 1.
Significa de la misma manera en que Jesús se sometió. Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Las esposas que tienen esposos irrazonables tienen una gran oportunidad de seguir los pasos de Jesús. De la misma manera en que Jesús se sometió a la injusticia, tú debes someterte a ese esposo. Cuando Jesús sufrió injustamente en la cruz, ¿cuál fue el resultado? Un centurión romano que había crucificado a muchas personas nunca había visto algo así y dijo, este es el Hijo de Dios, y se convirtió. Un ladrón colgado junto a Jesús tampoco había visto algo así. Él también creyó que Jesús era el Hijo de Dios y dijo, Señor, acuérdate de mí, y él también fue convertido. Y cuando tu esposo irrazonable vea tu conducta semejante a la de Cristo, él también se convertirá. Eso es lo que dice Pedro aquí. Podrás ganarlo sin predicarle ni una sola palabra. Muchas esposas cristianas tratan de convertir a sus esposos predicándoles, pero cuanto más les predican, más se alejan sus esposos del Señor. No, no es así. Es por medio de la sumisión que pueden ganarse a sus esposos. Versículo 2. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Luego, Pedro enseña a las mujeres cómo deben adornarse y embellecerse. ¿No creen que las mujeres deben ser hermosas? Yo creo con todo mi corazón que las mujeres cristianas deben ser hermosas. Pero, ¿qué tipo de belleza? No la que se menciona en el verso 3. Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. No, sino que sea con el adorno de un espíritu tierno y sereno. Versículo 4. Esa belleza nunca desvanecerá ni perecerá. Imagina una hermana piadosa de 25 años, con un espíritu tierno y sereno. 50 años después, cuando tenga 75 años, será mucho más hermosa que cuando tenía 25 años. Un espíritu tierno y sereno. Esa es la belleza escondida que Dios busca, lo cual es precioso delante de Dios. Versículo 4. Puede que los hombres no admiren eso, porque los hombres son necios, pero Dios no es necio. Cuando los jóvenes me piden consejos sobre el tipo de hermana con la que deberían casarse, les pregunto, ¿quieres casarte con una hermana que sea preciosa a los ojos de Dios? Ellos dicen, sí, quiero casarme con una hermana que sea preciosa a los ojos de Dios. Entonces los dirijo a este versículo y les digo, busca una hermana que tenga la belleza incorruptible de un espíritu tierno y sereno. No te cases con una hermana que habla sin parar, porque no tendrás la oportunidad de abrir la boca para hablar, sino con una que tenga un espíritu tierno y sereno. No estoy diciendo que no deban hablar, sino que hay una forma de conversar. Pedro dice en los versículos 5 y 6 que así eran las hermanas piadosas en los tiempos antiguos, como Sara que obedeció a Abraham, llamándolo Señor. ¿Cuál es el tema principal? La verdadera gracia de Dios. ¿Cómo sabes si una hermana ha recibido la verdadera gracia de Dios? Cuando tiene un espíritu tierno y sereno. Maravilloso. Creo que en nuestras iglesias necesitamos más hermanas así. Y esposos, esperen. Ahora también hay algo para ustedes. No es solo para las hermanas. ¿Cómo saben si un esposo ha experimentado la verdadera gracia de Dios? Pedro dice que es por la manera en que viven con su esposa con comprensión, respetándola como a un vaso más frágil. Tal esposo jamás pondrá sobre su esposa cargas que él mismo debería llevar. Por ejemplo, si tú y tu esposa viajan con dos maletas, una grande y una pequeña, ¿cuál le darías a tu esposa? Eso depende de si has experimentado la verdadera gracia de Dios o no. Si la reconoces como un vaso más frágil, le darás la maleta pequeña. Bien, cuando se trata de maletas ya entendimos qué debemos hacer. Pero ¿qué hay de otras cargas en el hogar?
Hay muchas cargas que las mujeres llevan en el hogar que son mucho más pesadas que las maletas y los esposos ni siquiera mueven un dedo para ayudarlas. Por ejemplo, el esposo se sienta por la mañana a leer su Biblia en silencio. Mientras la esposa lucha por preparar el desayuno, los niños están gritando y hay que alistarlos para la escuela. Y el esposo está sentado como un rey leyendo la Biblia. El gran hombre de Dios, pidiéndole a Dios que le dé una nueva revelación, diciendo, oh Dios, háblame. Y Dios le dice, cierra tu Biblia y ve a ayudar a tu esposa. ¿Escuchas a Dios hablar? ¿O estás estudiando santificación y justificación? Una esposa es un vaso más frágil. No solo carga en la maleta pesada cuando viajan, también hay cargas en el hogar. Un esposo que obedece esa voz ha reconocido la verdadera gracia de Dios. Y si un esposo y una esposa viven así, serán coherederos de la gracia de la vida. Imagina tener un hogar cristiano como ese. ¿Qué testimonio tan maravilloso sería para el mundo? Verso 8. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto. Verso 10. Refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. La verdadera gracia de Dios implica controlar nuestra lengua. Santiago lo dijo y Pedro lo repite en el verso 10. Lo que dice el verso 13 es maravilloso. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Es como Romanos 8, verso 28. Otro verso maravilloso que debemos recordar. ¿Y quién podrá hacerles daño si demuestran tener celo por lo bueno? Nadie puede hacerles daño. Y podrás tener este testimonio toda tu vida. Nadie me ha podido hacer daño. Y dice en el verso 15, estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre. Ahora, incluso los hermanos necesitan esta mansedumbre y respeto. Si alguien te pregunta por qué crees en Jesús, nunca le hables de forma grosera. Responde con mansedumbre y respeto. Debe haber mansedumbre en hombres y mujeres. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es una marca fundamental de quienes han entendido la verdadera gracia de Dios. Todos somos groseros al principio, porque no hemos entendido la verdadera gracia de Dios. Luego habla del sufrimiento en el versículo 17. Es mejor que padezcan haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, leemos que Jesús también sufrió durante los días de su carne. Cuando estuvo aquí en la carne, sufrió. Él nunca nos pide que pasemos por un sufrimiento que Él mismo no haya pasado. Él se humilló primero bajo su madre María. Considera, por ejemplo, cuando Jesús, siendo un niño pequeño, estaba jugando con sus amigos. Y María lo llamaba y le pedía que fuera a buscar agua al pozo urgentemente. Y él lo hacía. Jesús se negó a sí mismo y aprendió sumisión y obediencia a través del sufrimiento. Jesús sufrió en los días de su carne y negó su propia voluntad. Ahora, tú, si eres discípulo de Jesús, debes armarte con la misma actitud. Eso significa decidir, Señor, no me importa lo que cueste, no voy a pecar, prefiero sufrir que pecar. Cualquiera que tenga esa actitud dejará de pecar. Verso 1. Muchas personas me preguntan, ¿cómo puedo dejar de pecar? Aquí está la respuesta. Decide de todo corazón y arma tu mente con esta actitud. Estoy decidido a sufrir como sufrió Jesús, mi Salvador. Y no voy a vivir el resto de mi vida más para las pasiones de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Verso 2. Esta es la verdadera gracia de Dios. Pedro dice, ya han vivido suficiente para el mundo. Ahora vivan para la voluntad de Dios. El fin de todas las cosas se han acercado. Sean pues prudentes. Verso 7. Luego, Pedro da algunos consejos prácticos. Verso 9. Sean hospitalarios los unos para con los otros.
Aquel que ha experimentado la verdadera gracia de Dios será de gran corazón. Su hogar estará abierto para el pueblo de Dios y sus manos estarán abiertas para ayudar a los necesitados, porque es hospitalario. Las personas tacañas y ávaras que siempre están calculando lo que dan a los necesitados no conocen nada de la gracia de Dios. Sé hospitalario. En la India he observado que son las personas pobres quienes realmente son hospitalarias. Cuanto más ricas son las personas, más tacañas se vuelven. Sé hospitalario. Si has recibido un don, ejércelo con humildad en la iglesia. Esto también es parte de la verdadera gracia de Dios. Versículo 11. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. En el verso 12, de nuevo, él habla sobre el sufrimiento. No se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes, para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. No debes sorprenderte cuando el sufrimiento llegue a tu vida en este mundo, porque estamos como peces fuera del agua. Cuando experimentas la verdadera gracia de Dios, no te sorprende cuando llega el sufrimiento. Verso 14, cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados. Verso 15, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor por entrometerse en asuntos ajenos. La mayoría de los cristianos nunca sufren como homicidas, ladrones o malhechores, pero lamentablemente muchos son entrometidos en los asuntos de los demás. Eso es un mal testimonio. En lugar de juzgar a otros, debemos aprender a juzgarnos primero a nosotros mismos. En el mundo, las personas se ponen a sí mismas primero en todo, excepto al juzgar. Cuando juzgan, ponen a otros primero. Sin embargo, un cristiano pone a los demás primero en todo, excepto al juzgar, y se juzga a sí mismo primero. Él es lo opuesto del mundo. Los que han experimentado la verdadera gracia de Dios nunca juzgarán a otros, sino solo a sí mismos. Verso 17. En la casa de Dios nos juzgamos a nosotros mismos primero y dejamos el juicio de los demás en manos de Dios. En el verso 19 habla sobre el sufrimiento de nuevo. Y luego Pedro se dirige a los ancianos. La iglesia de Dios que experimenta la gracia de Dios necesita pastores. Y aquí hay un desafío para los ancianos. Verso 1. Los ancianos que han experimentado la verdadera gracia de Dios voluntariamente cuidarán de su rebaño con alegría sin buscar dinero, sino de corazón. Verso 2. Y si reciben dinero para sus necesidades, alabado sea el Señor. Pero si no lo reciben, no importa. Ellos seguirán cuidando de sus ovejas. Un anciano que está buscando dinero no ha experimentado la verdadera gracia de Dios. Y un anciano piadoso no dominará sobre las personas, sino que será un ejemplo. Verso 3. Y al aparecer el príncipe de los pastores, recibirán la corona de gloria. Verso 4. Los jóvenes también pueden experimentar la verdadera gracia de Dios, y cuando la experimenten se someterán a sus ancianos. Verso 5. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. Verso 6. ¿Qué es la poderosa mano de Dios? Son todas las circunstancias que Dios envía a tu vida. Versículos 5 y 6. Ese jefe difícil, ese vecino problemático, las circunstancias difíciles, las dificultades financieras, la enfermedad, las pruebas y todas estas cosas que Dios permite en nuestra vida son la poderosa mano de Dios. ¿Qué deben hacer cuando se enfrentan a estas circunstancias? Humíllense. Dios sabe cómo y cuándo termina la prueba, y entonces su poderosa mano te exaltará. Como el ejemplo de Job, un día la poderosa mano que lo quebrantó, lo exaltó. Jesús se sometió bajo la poderosa mano de Dios, y al Padre le agradó quebrantarlo. Luego, un día el Padre lo exaltó, y Él hará lo mismo contigo. Cuando te humillas de esa manera, podrás resistir al diablo, estando firme en tu fe. Versículos 8 y 9. Satanás puede venir como un león rugiente, pero no podrá hacerte daño si te has humillado bajo la mano de Dios. De lo contrario, Él puede tener poder sobre ti. Y en el verso 10 volvemos a esta expresión. Cuando hayan padecido por un poco de tiempo.
Por un poco de tiempo podría significar 70 años. Y después de haber sufrido durante 70 años, ¿qué sucederá? El Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Pedro concluye diciendo en el versículo 12 que todo lo que ha escrito en esta carta es la verdadera gracia de Dios. Pasamos a la segunda carta de Pedro. Esta es una epístola breve. El tema de esta carta son algunas de las promesas y peligros para los cristianos, específicamente en lo que respecta a ser partícipes de la naturaleza divina. Esa es la carga de Pedro en el primer capítulo, participar de la propia naturaleza de Dios. La vida cristiana no es una vida de seguir muchas reglas y regulaciones. Pedro dice en el versículo 4 que las promesas que Dios nos ha dado en el nuevo pacto son superiores a las del antiguo pacto. El antiguo pacto ofrecía a las personas sanidad física, muchos hijos, prosperidad material, abundancia de ganado, ovejas y bueyes. Pero yo no quiero abundancia de ganado, ni dinero, ni de hijos. Ahora podemos tener algo mucho mejor que todo eso. Segunda de Pedro 1, verso 4. Podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Alabado sea Dios. Esa es la promesa más grande que Dios puede dar a cualquiera. Ser partícipes de la naturaleza divina. No hay absolutamente nada superior a eso. Y aquí hay otra promesa en el versículo 3. Dios nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Hay muchas cosas en este mundo para las que no tenemos respuestas, pero todo lo necesario para vivir una vida piadosa, Dios lo ha revelado en las Escrituras y nos lo ha dado a través del Espíritu Santo. Nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ya que Dios nos ha dado estas promesas, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, debemos ser diligentes y trabajadores. Verso 5. Debemos esforzarnos para seguir añadiendo virtudes a la fe en nuestra vida cristiana. Cuando tenemos fe, nuestra vida moral se vuelve cada vez más excelente. A medida que caminamos por fe, nuestra excelencia moral aumentará y luego creceremos en nuestro conocimiento de Dios. A medida que aumentemos en el conocimiento de Dios, desarrollaremos más dominio propio en nuestra vida sobre nuestra lengua y otras áreas. Y mientras tengamos más dominio propio, veremos que nos volvemos más pacientes. Cuanto más pacientes nos volvamos, seremos más piadosos. Y cuanto más piadosos seamos, más podremos amar a nuestros hermanos en la fe. Cuanto más amamos a nuestros hermanos, más podremos amar a todas las personas. Esa es la progresión que se describe en los versículos del 5 al 7. Pedro dice que si estas cualidades son tuyas y sigues creciendo mientras progresas, tu vida será increíblemente fructífera para el Señor. Porque el que carece de estas virtudes, verso 9, es ciego o corto de vista. Otra señal de un creyente espiritualmente ciego es que olvida qué tipo de pecador era. Recuerda lo que dice en el verso 9. No olvides el pecador inmundo que eras ni el pozo del que Jesús te sacó, porque así no menospreciarás a los demás. Todo ese orgullo y desprecio por los demás surge porque olvidamos de qué pozo Dios nos sacó. Verso 10. Hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado, pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno en nuestro Señor. No quiero una entrada ordinaria y sigilosa diciendo, Señor, me conformo si puedes darme un último asiento en el cielo. Algunas personas buscan el último asiento en el cielo, pero yo no busco el último asiento en el cielo. Quiero agradar a Dios con todo mi corazón en esta única vida terrenal, porque Jesús sufrió tanto por mí. Y Pedro dice que si seguimos lo descrito en el verso 5 al 9, tendremos una entrada abundante. Pedro también dice que el Señor le ha mostrado que pronto dejará esta tierra. Verso 14. Mientras esté en este cuerpo, siempre les traeré estas cosas a la memoria, aunque ustedes las saben y están afirmados en la verdad. Versos 12 al 13. Estos apóstoles eran como los profetas del antiguo pacto.
Predicaban lo mismo una y otra vez y no tenían miedo de hacerlo. Si la gente necesitaba escuchar una verdad nuevamente, ellos la repetían sin avergonzarse. Así que Pedro seguía hablando acerca de ser partícipe de la naturaleza divina, de la verdadera gracia de Dios y de que Dios ha provisto todo lo necesario para una vida piadosa. Y mientras él viviera, seguiría recordándoles estas verdades y las escribiría en cartas para que las recordaran incluso después de su partida. ¿Qué carga tan grande tenía este hombre? Luego Pedro menciona cómo él personalmente vio la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración y que no les estaba contando fábulas. Luego él se refiere al Antiguo Testamento como una lámpara que brilla en el lugar oscuro. En los versículos 19, 20 y 21, él nos advierte que las profecías que los verdaderos profetas hablaron fueron inspiradas por Dios. Ellos no escribieron simplemente lo que se les ocurría, sino que escribieron según Dios los inspiró. Debemos tomar esas escrituras seriamente. En aquellos días, cuando Pedro escribió esto, el Nuevo Testamento no estaba disponible. Pero incluso en estos días, cuando el Nuevo Testamento está disponible, necesitamos esas exhortaciones porque Él dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes. Él dedica todo el capítulo 2 para hablar de los falsos maestros. Quiero mencionar las dos maneras principales de detectar a un falso maestro. ¿Cómo saben si una persona es un falso maestro? ¿Es revisando principalmente su doctrina? Tal vez su doctrina esté equivocada, pero hay muchas personas cuyas doctrinas son correctas, pero son falsos maestros y son los más peligrosos. Si un predicador viene enseñando del Gita o del Corán, ustedes no serán engañados por eso. O si alguien viene y dice: Jesucristo no es Dios, no hubo milagros, no hubo resurrección y que Jesús no nació de una virgen, ustedes no serán engañados por eso. Pero si alguien viene predicando de la Biblia y enseña todas las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, esa es la persona que puede engañarlos. ¿Y cómo sabes que es un falso maestro? Número 1, en el verso 2, por su sensualidad. Y número 2, en el verso 3, por su avaricia. Por dos cosas. Ellos en su vida son impuros. El verso 14 dice que tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Un predicador, por muy correcta que sea su doctrina, si sus ojos están llenos de adulterio, hay que tener cuidado con él. ¿Cómo descubre si los ojos de una persona están llenos de adulterio? Cuando hay una falta de pureza en esa persona. Así que advierto a todas las hermanas, tengan cuidado de cualquier predicador joven o mayor cuyos ojos no sean puros, de quien sientan que las mira con lujuria. No importa cuál sea su doctrina, manténganse alejadas de esas personas si valoran su vida. Los falsos profetas son así. Y en segundo lugar, son codiciosos por el dinero. Verso 3. Estas son las dos características de los falsos profetas. Y si observas esas dos cosas, Dios puede librarte de los falsos profetas. Estos falsos profetas pueden haber conocido el camino de la justicia en algún momento, pero ahora se han apartado de él. Verso 21. Se han vuelto como el cerdo que regresa a revolcarse en el lodo y como el perro que vuelve a su propio vómito. Verso 22. Creo que hay muchos falsos maestros y falsos profetas en el mundo actual, que comenzaron como personas muy sinceras y eran como cerdos lavados, pero nunca fueron partícipes de la naturaleza de Dios. Permanecieron como cerdos limpios, en lugar de ser partícipes de la naturaleza divina y ser transformados. Permanecieron como perros. En otras palabras, su limpieza solo era externa, en lugar de ser partícipes de la naturaleza de Dios. Después de un tiempo volvieron al lodo y a comer lo que habían vomitado. Estos son los falsos profetas. Así que no pienses que los falsos profetas son solo los que predican doctrina equivocada.
Pedro dice que estos falsos profetas serán castigados así como Dios castigó a Sodoma y Gomorra por su inmoralidad. Serán castigados así como Dios castigó a la gente en el tiempo de Noé por su inmoralidad y su mundanalidad. Y así como Dios castigó a Balaam. En el verso 5, él habla del tiempo de Noé. En el verso 6, habla de Sodoma y Gomorra. Y en el verso 15, habla de Balaam, quien fue castigado por su inmoralidad y cuya asna sabía más de Dios que él. Y así sucede también con los falsos maestros de hoy. Su asna puede saber más de Dios que ellos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4, dice que en los últimos días habrá muchos burladores que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Se burlarán de los cristianos diciendo, todos ustedes dicen que Cristo viene, pero ¿cuándo viene? Pero aunque la gente diga eso, Él vendrá. Así también se burlaron de Noé. Le preguntaban, ¿dónde está la lluvia? Pero la lluvia llegó de repente y así será en la venida de Cristo. Y él dice, si creen en la venida del Señor, ¿qué tipo de persona deben ser? Versículo 11, ya que todas estas cosas han de ser desechas, deben ser ustedes en conducta santa y piadosa. Versículo 9, Él no está tardando en cumplir su promesa de volver, aunque a veces lo parezca, pero está esperando por la buena razón de que no quiere que nadie perezca, y está dando más tiempo a los pecadores para que se arrepientan. El versículo 9 es un verso maravilloso. Mientras Jesús mira a las 1.000.000.000 de personas en el mundo, ¿cuál es su deseo para esas personas? Que todos lleguen al arrepentimiento y por eso espera. El Señor está esperando que algunas personas se conviertan para que sus nombres estén en el libro de la vida. Verán, en el libro de la vida están los nombres de todos los creyentes. Y hay algunas personas en el mundo cuyos nombres deben estar en ese libro, pero que aún no se han convertido. Y Dios está esperando que alguien vaya y los traiga al Señor. Y cuando todos esos nombres estén en el libro de la vida, el Señor vendrá. Eso es lo que dice aquí. Por tanto, amados, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Verso 14. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 18. Esto también es la verdadera gracia de Dios. Damos gracias a Dios por las cartas de Pedro y oramos para que tengamos la gracia de andar a la luz de estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Oremos.